A continuación, vamos a trabajar el proceso para crear solicitudes de servicio al cliente en MyProcess ERP. Entonces, para acceder a la herramienta de solicitudes es posible hacerlo desde dos opciones diferentes. Una de ellas es desde m.myprocess.co, es decir, desde donde se ingresa normalmente al programa. Ahora, se aplica en el botón de ingresar y antes de ingresar las credenciales, es decir, antes de acceder al programa, en la parte baja está el botón para generar el evento. Aplicando en este botón, el sistema nos llevará al formulario para iniciar a crear el evento. Una vez se aplica en el botón, el primer campo que me va a solicitar mediante esta opción es el número de NIT de la compañía, si es persona jurídica, o el número de cédula si es persona natural. En este paso es importante tener en cuenta que el número de identificación se ingresa sin puntos, es decir, sin separadores y sin el dígito de verificación. Lo siguiente es aplicar en el botón de validar el número para que me traiga y reconozca la empresa en el sistema en la cual se va a proceder a crear la solicitud de soporte. Tan pronto se valida, entonces nos vamos a la parte inferior de la página en donde va a desplegar los siguientes campos. Entonces, vamos a indicar el correo electrónico a donde nos van a contactar, llegado el caso. Vamos a indicar ahora cuál es el programa a reportar. Entonces, esta es una opción desplegable. Se selecciona, por ejemplo, que es en factura de venta la solicitud. Y luego el tipo de aplicativo en el cual se está presentando. Recuerden que en MyProcess actualmente hay MyProcess escritorio, consola y MyProcess en versión web. Entonces selecciono cuál es la opción, si es escritorio, consola o en versión web la novedad. Luego indico un resumen de la solicitud, por ejemplo, o un asunto que es demora o falla al intentar transmitir la factura electrónica a la DIAN. Indico el detalle de lo que se está presentando y en cuanto al detalle de la solicitud o la necesidad de crear la novedad en MyProcess, es necesario tener muy presente lo siguiente. Indicar la ruta en la que se está presentando la novedad, rango de fechas en el que se presenta. Si es algún documento en especial, indicar el prefijo y número. Si es con algún usuario en específico, adjuntar un archivo detallando la solicitud en dado caso, de ser necesario. Incluir imágenes del error o si es por diferencias por algún tipo de análisis interno versus sistema, indicar el ejemplo con el que se realiza el análisis en el cual concluye es un error u otra novedad propia del sistema. Si es en nómina, por ejemplo, indicar en qué periodo se presenta, con qué contrato, con qué número de identificación del empleado o empleados, presentar el error que encuentran versus el análisis interno ejecutado y posible solución esperada. Puesto que, por ejemplo, hay casos en los que se indica que están liquidando la nómina en alguna hoja de cálculo y el valor no les concuerda con el sistema, pero no indican cómo llegan a ese valor, qué fórmula están usando para llegar a ese valor y lograr hacer una comparativa con el sistema. Entonces, no es posible avanzar en un análisis para concluir si el error está directamente en la forma que están ejecutando el cálculo en la fórmula en la hoja de cálculo o si es necesario hacer alguna corrección en la fórmula de MyProcess. Si de pronto es un nuevo desarrollo de algún campo, informe, procedimiento, debe especificar en el documento desde dónde proviene la información, cuál es la finalidad del desarrollo, si es normativo o corporativo, por una necesidad urgente o una necesidad de baja prioridad, se debe incluir para futuros desarrollos en el sistema. Tener presente además que las solicitudes de servicio al cliente de MyProcess son aquellas que son propias de errores o novedades del sistema, que de alguna u otra forma afectan la operación normal de la compañía, pero no solicitudes operativas o de tipo análisis interno o por desconocimiento de normas. Crear, por ejemplo, documentos, generar reportes, analizar algún tipo de información, pues no corresponden al alcance de MyProcess y las mismas se cerrarán por competencia, ya que se comprende que es propio de la compañía o de carácter interno y que de requerir algún tipo de asesoría de MyProcess, con gusto se deberá escalar al equipo comercial, quien ya en acuerdos comerciales, valga la redundancia, le asignará un asesor de la competencia y que posiblemente incluye costos adicionales, ya que lamentablemente gran cantidad de casos que se reportan en servicio al cliente son de ejecución propia de cada compañía, consultas que principalmente son de áreas contables y administrativas relacionadas con manejos internos de inventarios, por ejemplo.
que afectan negativamente la respuesta en cuanto a tiempos de atención de otros casos que sí son propios del sistema. Por lo que es una invitación también para hacer un buen uso del personal de servicio al cliente de MyProcess, entregando información detallada del evento y no escalando casos de consultas tipo asesorías o propias de la compañía, ya que como recalcamos, no es competencia de MyProcess y tiende a ser escalada a áreas comerciales quienes los van a contactar y posiblemente van a tener costos adicionales por ese tipo de asesorías. Lo anterior era como una introducción propia del servicio al cliente de MyProcess y para continuar diligenciando el formulario indicamos el nombre del contacto, número de WhatsApp, número de teléfono, confirmamos la fecha del evento y ya en la parte inferior vamos a ubicar los botones para agregar archivos adjuntos. Se aplica en el botón, se selecciona el archivo adjuntar y luego se aplica en crear el evento y el sistema arrojará un mensaje de confirmación que ha creado el evento, le indicará cuál es el número de radicado con el cual se realizará el respectivo seguimiento y será contactado desde el equipo de servicio al cliente. Ya como una segunda forma de ingresar a la herramienta de crear solicitudes de soporte es en el sistema, o sea, ya ubicados en el sistema, en la parte superior derecha, ubicamos el botón con forma de diadema y aplicamos en PQRS, que nos llevará al formulario desde donde se creará la solicitud a servicio al cliente. Diligenciamos la información ya indicada y creamos el evento. Una vez se crea la solicitud y ya se cuenta con el número de radicado, el personal de servicio al cliente de MyProcess los contactará a través de este número de WhatsApp, desde donde le informará al respecto de su solicitud y desde ustedes también pueden escribir para solicitar información al respecto, siempre y cuando es necesario tener creado con anticipación la solicitud de soporte y contar con el respectivo número de radicado. El radicado de la solicitud es principalmente para mantener el orden en la llegada de solicitudes al servicio al cliente y también para asignar el responsable de la atención del requerimiento, igual que para hacer el respectivo seguimiento y en dado caso presentar alguna reclamación sobre la atención de la solicitud. Por último, para consultar el estado de las solicitudes ya creadas en MyProcess, se realiza ingresando en m.myprocess.co, luego en el botón de atajos ubicar la versión 1 y aplicar de nuevo en el botón con forma de diadema. El sistema nos dejará ubicados en el programa BPM, en donde van a estar todas las solicitudes presentadas por la compañía y nos informará del estado actual.